A los foques, hablas mal de los haitianos, pero nunca piensas quién levanta este país cada mañana. Escucha bien esto. No quieres ver haitianos, dices que se tienen que ir, pero sin ellos muchas cosas van a morir. ¿Quién trabajará en el café bajo el sol caliente? ¿Quién cortará plátano trabajando fuerte? ¿Quién sembrará maíz en los campos lejanos? ¿Quién cuidará las vacas, los pollos y los marranos? ¿Quién levantará edificios en construcción? ¿Quién hará el trabajo duro con dedicación? Muchos hablan sentado detrás de un celular, pero pocos tienen valor para ir a trabajar, porque el trabajo pesado no es conversación. Se necesita fuerza, sacrificio y corazón. A lo foque, aprende a respetar, porque el trabajador merece dignidad. A lo foque, escucha esta verdad, el odio nunca trae tranquilidad. Si los haitianos deciden marchar, el hambre este país puede golpear, porque la comida que comes hoy la trabaja un haitiano bajo el sol. Última cosa que voy a decirte, a los foques, si los haitianos se van, el hambre puede comerte, porque la comida que tú comes cada día sale del sudor de manos haitianas todavía. Puedes tener dinero guardado en cantidades, pero el dinero no alimenta necesidades. Para comer necesitas algo que comprar, y para comprar alguien tiene que trabajar. La tierra no produce sola, entiende la realidad. Detrás de cada cosecha hay esfuerzo de verdad. Mientras tú criticas lleno de odio y veneno, hay trabajadores luchando para ganarse el pan. Foque, aprende a respetar, porque el trabajador merece dignidad. A lo foque, escucha esta verdad, el odio nunca trae tranquilidad. Si los haitianos deciden marchar, el hambre este país puede golpear, porque la comida que comes hoy la trabaja un haitiano bajo el sol. Este mensaje no es para buscar guerra, es para abrir conciencia sobre esta tierra, porque nadie merece odio por nacionalidad. Todos merecemos respeto y oportunidad. Muchos dejaron familia para sobrevivir, cruzando caminos difíciles para seguir, trabajando duro desde que sale el sol, mientras otros responden con desprecio y control. Hoy insultas al haitiano sin mirar alrededor, pero mañana quizás necesites su valor. La vida da vueltas y enseña lecciones, por eso no alimentes malas intenciones. Respeta al que lucha, respeta al que suda.